En los alrededores de La Habana, donde los muros del viejo cuartel aún guardan ecos de voces apagadas por el tiempo, se oculta una de las venganzas más audaces de la historia colonial en el Caribe. En el año 1798, Amalia, una joven esclavizada obligada a servir día y noche al temido coronel Bartolomé de Valdés, convirtió su silencio en un arma más poderosa que cualquier espada. Con paciencia y astucia, sembró la rebeldía en el corazón de 42 soldados españoles, hasta convencerlos de levantarse contra su propio comandante. En una sola noche, en medio de un banquete de arrogancia y vino, aquellos hombres arrastraron al coronel al mismo patio donde él ordenaba castigos y lo ejecutaron bajo la mirada firme de Amalia, quien no necesitó empuñar un arma para sellar su justicia. Esta no es solo una historia de rebelión, es el testimonio de cómo el dolor acumulado puede transformar a una mujer marcada por la opresión en la arquitecta silenciosa de un destino implacable. Si quieres saber cómo Amalia logró convertir la obediencia en traición y destruir a su verdugo, quédate hasta el final y descubre cada detalle de esta historia oculta de La Habana. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En el año 1798, cuando La Habana se levantaba como la joya más codiciada del Imperio Español en el Caribe, la vida de Amalia parecía escrita en cadenas. Había nacido en el silencio forzado de una plantación cercana y siendo apenas una adolescente, fue entregada al servicio del coronel don Bartolomé de Valdés y Herrera. El coronel, dueño de una mirada fría que jamás se conmovía ante súplicas, era conocido por castigar a sus soldados con la misma brutalidad con la que trataba a los esclavizados. En el cuartel que dominaba los alrededores de la ciudad, su voz retumbaba como sentencia y su sombra bastaba para que todos bajaran la cabeza. Amalia, destinada a servirle día y noche, aprendió pronto que en su mundo no existía justicia. Solo el miedo sostenía la rutina. A pesar de su juventud, había en Amalia una fuerza que no se podía quebrar. Las manos que preparaban los banquetes y limpiaban los corredores del cuartel escondían la memoria de cada humillación sufrida, cada palabra áspera del coronel, cada mirada de desprecio. La Habana bullía afuera con el comercio de azúcar y tabaco, pero dentro de esos muros de piedra, el tiempo parecía detenido en un régimen de castigos y abusos. Los soldados, muchos de ellos obligados a servir lejos de sus familias, sufrían en silencio la arbitrariedad de Valdés. Salarios retenidos, órdenes absurdas y castigos públicos que buscaban sembrar vergüenza más que disciplina. Amalia escuchaba todo. Su oído atento recogía quejas, murmullos y frustraciones, como quien guarda semillas en espera del momento justo para plantarlas. Las noches en el cuartel eran pesadas, cargadas con el olor de pólvora y sudor que se mezclaba con la humedad del trópico. Amalia recorría los pasillos de piedra llevando jarras de agua o recogiendo platos, y en ese ir y venir aprendía a leer los rostros cansados de los soldados. Muchos tenían las botas rotas, las manos llenas de llagas, y en los ojos se les notaba la rabia contenida. El coronel Valdés nunca les pagaba a tiempo. Desviaba parte de los sueldos para engordar su propio bolsillo, mientras presumía su poder en fiestas privadas. A veces en los patios obligaba a los hombres a formar solo para humillarlos delante de los demás, recordándoles que sus vidas le pertenecían. Amalia observaba en silencio, pero en su interior cada escena se grababa como brasas ardiendo que no se apagaban. Ella entendía algo que los soldados aún no se atrevían a aceptar. Todos compartían la misma herida abierta. Con una paciencia que solo tienen quienes conocen el dolor desde siempre, Amalia comenzó a sembrar palabras que parecían simples comentarios, pero que en realidad eran cuchillos bien dirigidos. Mientras servía la comida murmuraba:
¿de qué sirve obedecer a un hombre que roba lo que ustedes han sudado? Cuando recogía las copas, dejaba escapar frases como: un día todos ustedes podrían estar libres de este tormento si se unieran. Los soldados al principio respondían con miradas nerviosas, temiendo que alguien escuchara. Pero a medida que los días se acumulaban y los abusos del coronel crecían, esas frases empezaron a encontrar eco. Amalia no gritaba, no imponía, simplemente recordaba lo que ellos ya sentían en lo más profundo: la rabia de ser tratados como piezas de ajedrez en el juego de un tirano. Cada palabra suya era como una chispa en la leña húmeda, que poco a poco empezaba a secarse, lista para arder. Una de aquellas noches de verano, cuando el aire de La Habana parecía espesarse con el olor a mar y ron barato, Amalia se sentó en un rincón de la cocina mientras los soldados bebían tras una larga jornada. Los hombres hablaban entre dientes, maldiciendo al coronel porque había retenido de nuevo sus pagas. Amalia, fingiendo indiferencia, se acercó con una jarra de agua y escuchó como uno de ellos, un joven andaluz de rostro afilado, decía que ya no soportaba la humillación. Fue entonces cuando ella, con voz suave pero firme, comentó: el miedo solo tiene poder mientras ustedes lo alimenten. Un hombre solo no puede contra 42 espadas unidas. La frase quedó flotando en el aire, y aunque nadie respondió de inmediato, el silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. En los ojos cansados de los soldados se encendió una chispa distinta, como si por un segundo hubieran imaginado un mundo sin el yugo del coronel. Con el paso de los días, esa chispa se transformó en conversaciones más largas y profundas. En el patio trasero del cuartel, mientras limpiaban sus armas o se turnaban para vigilar la entrada, los hombres empezaban a murmurar entre ellos sobre la posibilidad de rebelarse. No era aún un plan concreto, sino un desahogo que se mezclaba con la brisa cálida que llegaba del puerto. Amalia se convirtió en la confidente de muchos, la que sabía escuchar sin juzgar y que devolvía siempre una palabra que calaba hondo. Su presencia, aparentemente frágil, transmitía una seguridad extraña, como si estuviera destinada a guiar a aquellos hombres. Y así, sin levantar sospechas, fue tejiendo una red invisible que unía a los soldados en un propósito común: transformar su rabia en acción. El coronel Valdés, ajeno a las conversaciones que germinaban en las sombras, seguía con sus excesos como si nada pudiera tocarlo. Cada semana organizaba banquetes en el salón principal del cuartel, donde se hacía servir platos abundantes y copas de vino que brillaban bajo la luz de los candelabros. Allí, entre risas forzadas y discursos de grandeza, humillaba a sus oficiales recordándoles que sus destinos estaban atados a su voluntad. Amalia, siempre presente en esos eventos, servía los manjares mientras observaba cómo la arrogancia del coronel crecía al mismo ritmo que el descontento de los hombres. Para ella, cada brindis era un recordatorio de que la justicia debía llegar no con gritos desesperados, sino con un golpe certero y calculado. Y en su mirada, oculta bajo las sombras del salón, brillaba la determinación de quien sabe esperar el momento exacto. Fue en una de esas noches cuando el plan empezó a tomar forma definitiva. Amalia había ganado la confianza de los soldados más jóvenes y a través de ellos el mensaje se extendió a los demás. No era necesario convencerlos con largos discursos. Bastaba con recordarles las cicatrices que llevaban en la espalda, los años de sueldo robado, la impotencia de servir a un hombre que los despreciaba. ¿Hasta cuándo van a dejar que un tirano les robe hasta el orgullo?, les susurraba en pasillos estrechos o mientras repartía pan. Poco a poco, los hombres comenzaron a reunirse en secreto en los rincones más oscuros del cuartel para imaginar cómo sería el día en que la balanza se inclinara a su favor. Y todos coincidían en algo.
Cuando llegara ese día, sería la propia mano de Amalia la que habría encendido la chispa. Las madrugadas eran el momento en que las voces podían alzarse sin miedo de ser oídas por el coronel. Bajo el techo de madera del viejo almacén de pólvora, los soldados se reunían en silencio, fingiendo estar de guardia o revisando las armas. Amalia entraba con un cesto de pan o cántaros de agua, como si solo cumpliera con su rutina, pero al cruzar miradas con ellos, todos sabían que se trataba de algo más. Era allí donde nacían los primeros esbozos de rebelión. Uno proponía encadenarlo mientras dormía, otro hablaba de envenenarle el vino, pero todos coincidían en que debía pagar con la misma dureza con la que había castigado. Amalia escuchaba sin interrumpir, y cuando el murmullo se desbordaba en fantasías imposibles, ella devolvía a la mesa una sola frase clara: no se trata de matarlo, se trata de que él sienta lo que nos ha hecho sentir. Con esas palabras, el rumbo del motín empezó a delinearse. No sería un acto ciego de violencia, sino un juicio en el mismo patio donde tantas veces el coronel había ordenado azotes y fusilamientos. Esa idea encendió una fuerza nueva en los soldados, que por primera vez dejaron de hablar como víctimas y empezaron a verse a sí mismos como verdugos. Amalia, con su calma serena, fue la que les enseñó que la venganza no debía ser desordenada, sino ejemplar. En su mente, cada detalle debía estar calculado, desde el vino que embriagaría al coronel en el banquete, hasta la señal secreta que encendería la traición. Ella no blandiría la espada, pero sería la arquitecta invisible de aquella noche. Y al ver cómo los hombres asentían con determinación, comprendió que el miedo había cambiado de dueño. En los días siguientes, Amalia afinó cada detalle, como si tejiera una red invisible que atraparía al coronel sin que él lo sospechara. Fingía obediencia, inclinaba la cabeza cuando recibía órdenes y hasta sonreía al servirle, mientras en su interior contaba las horas. Los soldados, uno a uno, se comprometieron en secreto, jurando lealtad no a su comandante, sino a la mujer que les había mostrado el camino. Aquella complicidad se sentía en pequeños gestos: un apretón de manos al pasar, una mirada firme durante la guardia, un silencio compartido cuando el coronel gritaba. Amalia sabía que la fuerza de su plan no estaba en la violencia, sino en la unión de esos 42 hombres que habían dejado de ser súbditos y comenzaban a reconocerse como hermanos. La Habana, entretanto, seguía su rutina de puerto bullicioso. En las calles, los carruajes de los hacendados pasaban junto a vendedores de tabaco, marineros borrachos y pregoneros que gritaban precios de frutas tropicales. Nadie sospechaba que en los muros grises del cuartel se cocinaba una tormenta. Amalia, al caminar hacia el mercado para abastecer la despensa, se mezclaba entre la multitud y se sentía, por primera vez, parte de una historia mayor. Cada rostro esclavizado que cruzaba en las calles era un recordatorio de por qué no podía fallar. La injusticia no era solo suya, era la de todos los que vivían bajo la bota de Valdés y del imperio. Y con esa certeza, regresaba cada tarde al cuartel con el corazón firme, sabiendo que la venganza ya no era un sueño, era un destino al que se acercaban paso a paso. El día señalado comenzó como cualquier otro, con el sol abrasando los techos de Texas y las campanas de la catedral marcando el ritmo de la ciudad. Pero dentro del cuartel, cada movimiento tenía un peso distinto. Amalia despertó antes que los demás, con una calma extraña que ocultaba el torbellino en su pecho. Mientras lavaba la ropa en los pilones de piedra, repasaba mentalmente el plan. Los soldados fingirían obedecer las rutinas, ocultando su nerviosismo bajo la costumbre. Esa mañana, el coronel anunció con voz altanera que habría un banquete al caer la noche para celebrar la llegada de nuevos cargamentos desde la península. Nadie protestó.
Todos bajaron la cabeza como siempre, pero detrás de cada gesto servil se escondía la certeza de que esa noche sería la última en que escucharían aquella voz. Durante las horas previas, Amalia caminaba por los pasillos como si todo siguiera igual, pero en su interior sentía cada latido como un tambor de guerra. Preparó las mesas con manteles limpios, encendió los candelabros y ordenó a los ayudantes que llevaran las barricas de vino al salón. Los soldados, mientras tanto, pulían sus espadas con una devoción inusual, como si cada filo guardara el reflejo de un futuro distinto. Algunos apenas podían ocultar el temblor en las manos, pero al cruzarse con la mirada de Amalia, recordaban que no estaban solos. Ella se acercaba a cada uno con gestos mínimos. Una palabra breve, una sonrisa fugaz, un toque en el hombro, que devolvía el valor. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio, ignorante de que dentro de aquellas paredes de piedra se estaba escribiendo un capítulo secreto de su historia. Y mientras el sol descendía sobre el horizonte, el aire del cuartel se llenaba de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cuando cayó la noche, el cuartel se iluminó con decenas de velas y lámparas de aceite que proyectaban sombras inquietas sobre las paredes de piedra. El coronel Valdés apareció vestido con su uniforme de gala, los botones dorados brillando bajo la luz, como si desafiara al mundo a cuestionar su poder. Caminaba con paso firme, golpeando el suelo con sus botas, mientras los soldados fingían reverencia. Amalia lo seguía de cerca, llevando una bandeja de copas, y en su rostro no se adivinaba nada del huracán que llevaba dentro. El coronel, ajeno a todo, alzó la voz con un brindis arrogante, proclamando que nadie en La Habana podía desafiarlo. Las risas forzadas llenaron el salón, pero entre esas risas se escondía la furia de 42 hombres que aguardaban la señal para convertir aquella celebración en un juicio. El banquete avanzó entre platos de carne, frutas tropicales y jarras de vino que corrían sin descanso. Los soldados bebían, pero medían cada sorbo para no nublar la mente. Amalia, que iba y venía entre las mesas, se detuvo un instante detrás del coronel y dejó caer una mirada hacia el capitán más joven, aquel mismo al que había convencido semanas antes con palabras de esperanza. El hombre asintió apenas, un gesto imperceptible para cualquiera, pero que bastó para encender la chispa. En cuestión de segundos, el ambiente cambió. Las risas se apagaron, los cuchillos dejaron de cortar la carne y el silencio se extendió como un manto pesado. El coronel, confundido, miró alrededor sin entender por qué los ojos de sus hombres ya no reflejaban sumisión, sino una rabia contenida que estaba a punto de desbordarse. El coronel golpeó la mesa con el puño, exigiendo que le explicaran aquel silencio incómodo. Su voz retumbó contra los muros, pero no obtuvo respuesta inmediata. En cambio, uno de los soldados, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, se levantó lentamente. Los demás lo siguieron con la mirada, tensos, como si aquel instante fuera el cruce entre la vida y la muerte. El veterano, con voz grave, dijo lo que todos habían callado durante años, que estaban cansados de su tiranía, de los sueldos robados y de las humillaciones. El coronel rió con desprecio, mostrando los dientes amarillentos por el vino, convencido de que nadie se atrevería a tocarlo. Pero en esa risa se quebró la ilusión de poder que lo había protegido tanto tiempo. Amalia, desde la esquina del salón, sintió que el aire se volvía más denso, como si el destino respirara sobre todos los presentes. De pronto, el capitán joven dio un paso al frente y con un gesto firme desenvainó su espada. Ese sonido metálico fue la señal que todos esperaban. Como un trueno contenido, 41 hojas más se levantaron al unísono, apuntando contra el hombre que durante años había gobernado con el miedo. El coronel retrocedió unos pasos, incrédulo, y su mirada se cruzó con la de Amalia.
Ella no pronunció palabra, pero en sus ojos oscuros había una calma desafiante, como la de quien ve cumplirse un destino inevitable. Los soldados avanzaron en formación, rodeando la mesa, cerrando un círculo del que ya no había salida. El coronel intentó imponerse con gritos, pero su voz se quebraba, despojada de autoridad. En ese instante comprendió que estaba solo y que la lealtad que creía eterna se había transformado en el filo que lo condenaría. Los soldados lo rodearon como lobos hambrientos, y el coronel, todavía tambaleante por el vino, trató de mantener la compostura. «Ingratos, soy vuestra autoridad, vuestro padre en estas tierras», gritó con una voz cargada de desesperación. Pero aquellas palabras, que en otro tiempo habrían doblegado a la tropa, ahora caían como piedras al agua. Hacían ruido, pero se hundían sin dejar huella. El veterano con cicatrices le arrebató la espada de la cintura y la arrojó al suelo con un estrépito metálico que resonó en el salón. Los demás lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron fuera del banquete, mientras los candelabros seguían ardiendo sobre la comida intacta. Amalia caminó detrás del grupo con pasos firmes, como si hubiera esperado toda la vida para presenciar esa marcha. No había caos ni desorden. Había una extraña solemnidad, como si aquel traslado fuera una procesión hacia la justicia. El patio del cuartel, iluminado por la luna y por antorchas improvisadas, se convirtió en un escenario cargado de simbolismo. Allí mismo, semanas atrás, Valdés había ordenado la ejecución de un soldado acusado de desobediencia. Todos recordaban el eco de los disparos y los gritos de dolor que quedaron suspendidos en el aire nocturno. Ahora, el tirano era obligado a ponerse de rodillas en el mismo lugar, frente a los mismos hombres que antes lo temían. El silencio era absoluto, interrumpido apenas por el roce de las botas contra la tierra. Amalia, de pie junto a la puerta, observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza, pero sin apartar la mirada. En aquel instante no era una esclavizada, era la voz silenciosa de todos los que habían sido humillados y callados, y aunque no empuñara arma alguna, cada soldado sabía que era ella quien había conducido al coronel hasta ese momento. El coronel miraba a su alrededor buscando un resquicio de salvación, pero todo lo que encontraba eran rostros endurecidos por años de abusos. Intentó dirigirse al capitán joven, aquel en quien había depositado su confianza, prometiéndole ascensos y favores. Pero el muchacho no respondió. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y dignidad recuperada. Entonces Valdés, desesperado, giró la cabeza hacia Amalia. Fue la primera vez en su vida que la miró como a un ser humano y no como a una sombra servil. Pero en esa mirada no encontró compasión, encontró un muro frío, impenetrable, el reflejo de todas las lágrimas derramadas en silencio. En ese momento comprendió que su destino ya estaba sellado y que el miedo que había sembrado durante años era ahora el verdugo que lo arrastraba al cadalso. Los soldados formaron un círculo alrededor de él, como en un tribunal improvisado. El veterano con cicatrices tomó la palabra y con voz firme enumeró los crímenes del coronel, los castigos sin motivo, los sueldos robados, las vidas sacrificadas por capricho. Cada acusación resonaba en el patio como un martillazo en un ataúd. Algunos soldados, incapaces de contenerse, gritaban recordando humillaciones concretas. La bofetada recibida frente a sus compañeros, la carta a casa que jamás fue enviada, el día en que fueron azotados por una falta inexistente. Era un desfile de memorias dolorosas, todas apuntando a un solo culpable. Amalia escuchaba desde el borde del círculo, y aunque su voz no se alzó, en cada palabra acusadora estaba la semilla que ella había sembrado. Allí, bajo la luna, no había dudas. El coronel estaba siendo juzgado por su propia tropa y la sentencia era inevitable. El coronel, arrodillado y con las manos sujetas, intentó hablar por encima de las acusaciones.
Su voz, antes temida, sonaba ahora temblorosa, casi patética. Prometió devolver los sueldos, juró cambiar su manera de gobernar, incluso ofreció liberar a algunos de los hombres de su servicio, pero sus palabras llegaban tarde, demasiado tarde. Cada promesa era recibida con risas amargas, porque todos sabían que no era arrepentimiento lo que hablaba en él, sino puro instinto de supervivencia. Amalia lo observaba con una serenidad que sorprendía incluso a los soldados. En sus ojos no había odio desbordado, sino una justicia fría, como el filo de una espada que corta sin vacilar. Aquella calma era el verdadero contraste frente al coronel, que suplicaba como un hombre desnudo de todo poder. El capitán joven se adelantó y con la voz cargada de una solemnidad inesperada, declaró que la sentencia debía cumplirse esa misma noche. No habría cárcel, no habría exilio. El coronel debía pagar en el mismo patio donde tantas veces había condenado a otros. Los soldados levantaron sus espadas al unísono, no como un gesto de violencia inmediata, sino como un juramento compartido. El sonido metálico se mezcló con el canto de los grillos y el susurro del viento que llegaba desde el puerto. En ese instante, La Habana seguía con su vida habitual, sin saber que a pocas cuadras un pedazo de historia estaba a punto de ser reescrito. Amalia cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No necesitaba ver el desenlace para saber que su venganza estaba cumplida. El coronel ya no era un hombre de poder, sino un condenado esperando el último golpe. El coronel fue obligado a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban como si cargaran el peso de todos los pecados cometidos. Dos soldados lo sujetaron por los brazos y lo llevaron hasta el muro donde meses atrás había ordenado fusilar a un joven que se negó a obedecer una orden absurda. La memoria de aquel instante se hizo presente entre todos. Algunos habían sido testigos de la ejecución y todavía podían escuchar el eco seco de los disparos. Ahora, el verdugo ocupaba el lugar de la víctima, y esa inversión del destino provocaba un silencio reverente. Amalia permanecía de pie, inmóvil, observando cómo la justicia adoptaba la misma forma que la injusticia de antaño. Era como si la historia se doblara sobre sí misma, devolviendo cada golpe con la misma fuerza con que fue infligido. Uno de los oficiales más viejos tomó la voz y proclamó que el coronel debía morir no por venganza personal, sino como lección para todo aquel que creyera que el poder era eterno. Esa declaración, grave y solemne, dio un peso distinto a lo que estaba por suceder. Los soldados, uno tras otro, formaron una fila frente al muro, cada uno con su espada lista. No habría disparos, no habría pólvora que ocultara el acto. Sería el filo del acero, directo y despiadado, el que marcaría el final. El coronel, que solía reírse de la fragilidad ajena, ahora balbuceaba plegarias rotas, suplicando a un Dios que nunca había invocado en tiempos de crueldad. Amalia lo contemplaba sin apartar la vista. En su pecho no había júbilo, sino una sensación más profunda, la certeza de que, por fin, las lágrimas que tantas veces derramó en soledad estaban siendo respondidas. El primer soldado de la fila se adelantó, levantando su espada con ambas manos. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El coronel lo miró con los ojos desorbitados, reconociendo en aquel hombre a uno de los tantos que había castigado sin motivo. El filo descendió con decisión, dejando un corte limpio que arrancó un grito ahogado del tirano. No fue una ejecución rápida, sino una cadena de golpes, cada uno cargado con la memoria de una injusticia distinta. Uno a uno, los soldados descargaron su furia, no con desorden, sino con la calma de quienes saben que la justicia, aunque tardía, es ineludible. El coronel, debilitado, ya no gritaba. Apenas era un cuerpo que recibía el peso acumulado de todos los agravios cometidos.
La luna iluminaba la escena con una frialdad distante, como si el cielo quisiera ser testigo y juez al mismo tiempo. Amalia observaba todo desde un rincón, sin apartar la mirada, con las manos firmemente entrelazadas frente a su pecho. No había horror en su rostro, sino una especie de serenidad amarga. Sabía que ese momento no borraría las cicatrices de su piel ni las pesadillas de sus noches, pero devolvía un equilibrio perdido hacía demasiado tiempo. Cada golpe que veía caer sobre el coronel era un eco de su propia resistencia silenciosa, de los días en que había tenido que callar para sobrevivir. Los soldados, al terminar, no celebraron ni gritaron, solo dejaron sus espadas cubiertas de sangre apuntando hacia el suelo, exhaustos, respirando con dificultad. El cuerpo del coronel yacía destrozado junto al muro, reducido a un silencio absoluto. Y en ese silencio, todos comprendieron que no era una simple muerte lo que había ocurrido. Era el fin de un ciclo de miedo. El patio quedó impregnado de un silencio espeso, roto únicamente por el zumbido lejano de los insectos nocturnos y el crujir de las antorchas. Los soldados, aún jadeando, miraban el cuerpo inmóvil del coronel como si no terminaran de creer lo que habían hecho. La figura que durante años había representado el terror, ahora no era más que un amasijo inerte en el suelo. Amalia dio un paso hacia adelante, sus pies descalzos sobre la tierra húmeda, y se colocó frente a ellos. Por un momento, nadie se atrevió a hablar. Era como si todos esperaran que ella dijera algo, que pusiera en palabras aquello que les quemaba en el pecho. Y Amalia, con voz baja pero firme, pronunció: «Hoy no somos esclavos ni súbditos, hoy somos hombres y mujeres libres de un tirano». Sus palabras, sencillas, encendieron un murmullo de aprobación que recorrió el círculo como una corriente eléctrica. El capitán joven se adelantó y levantó la espada hacia el cielo, repitiendo las palabras de Amalia como un juramento colectivo. Los demás siguieron el gesto, alzando sus armas con solemnidad, no como soldados de un imperio, sino como testigos de una justicia conquistada con sus propias manos. Nadie pensaba en lo que vendría después, en las represalias posibles o en el castigo que el virreinato podría imponerles. En ese instante, el futuro no existía. Solo había un presente cargado de dignidad recuperada. Amalia sintió que las lágrimas le humedecían los ojos, pero no las dejó caer. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la libertad no se alcanzaba con la muerte de un hombre, pero también entendía que esa noche sería recordada en cada susurro de las barracas, en cada rincón de La Habana, donde alguien soñara con romper cadenas. Cuando el cuerpo del coronel fue retirado del patio, los hombres no sabían qué hacer con los restos de aquel símbolo de opresión. Algunos sugerían enterrarlo en una fosa común, otros pedían arrojarlo al mar para que desapareciera sin dejar rastro. Fue Amalia quien propuso que lo dejaran expuesto hasta el amanecer, como advertencia silenciosa para cualquiera que intentara ocupar su lugar con la misma crueldad. Su voz, aunque tranquila, tenía un peso que nadie cuestionó. Así, colocaron el cadáver contra el muro, iluminado por las antorchas, y se marcharon en silencio a las barracas. La imagen del tirano, reducido a carne sin poder, quedó allí como un espejo torcido de la autoridad que alguna vez ejerció. Amalia, al mirar por última vez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso de su sombra. Esa noche, el cuartel entero pareció transformarse. Los pasillos, antes impregnados del eco de las órdenes del coronel, ahora estaban envueltos en un silencio expectante, como si hasta las piedras supieran que algo había cambiado. Los soldados se acostaron en sus camastros, agotados, pero con una paz que no recordaban haber sentido jamás. Muchos de ellos dormían con las manos aún manchadas de sangre, como si esa marca fuese una medalla invisible. Amalia no durmió. Permaneció despierta, sentada junto a la ventana,
contemplando las luces distantes del puerto y escuchando el murmullo del mar. Sabía que el amanecer traería preguntas difíciles, consecuencias imprevisibles, tal vez castigos severos. Pero en su interior no había arrepentimiento. Lo que habían hecho esa noche no era un crimen, era justicia. Y aunque el mundo intentara borrarlo, La Habana recordaría en susurros que 42 hombres habían decidido dejar de temer. Al amanecer, el cuartel despertó distinto. El canto de los gallos llegó acompañado por un silencio denso, como si la ciudad aún no supiera lo que había ocurrido en su corazón militar. Los primeros rayos de sol iluminaron el cuerpo del coronel todavía apoyado contra el muro, con la piel pálida y los ojos vidriosos que parecían mirar sin ver. Algunos soldados se acercaron y al contemplarlo bajo la claridad del día, comprendieron la magnitud de lo que habían hecho. Ya no se trataba de un rumor, ni de un plan secreto compartido en susurros. Era una realidad sangrante que nadie podría negar. La Habana podía seguir con su comercio de azúcar y tabaco, con sus carruajes y sus pregoneros, pero allí, en aquel patio, el poder español había recibido una herida que tardaría en cicatrizar. Amalia salió al patio con paso firme, sin apartar la vista del cadáver. Los hombres la miraron en silencio, conscientes de que, sin ella, nada de aquello habría sido posible. No necesitaba coronas ni títulos para ser reconocida. Su autoridad estaba en la fuerza de lo que había inspirado. Uno de los soldados murmuró que nunca olvidarían su nombre y otros asintieron con convicción. Ella, sin embargo, no buscaba gloria. Su mirada estaba fija en el horizonte, más allá de los muros, como si supiera que ese acto de justicia era apenas el comienzo de una lucha más grande. Porque mientras el coronel había caído, el imperio seguía en pie, y los esclavizados aún vivían encadenados en las plantaciones. Aún así, Amalia respiró profundo, dejando que la brisa salada del mar le llenara los pulmones. Habían demostrado que el miedo podía romperse, y esa certeza ya era una victoria. Con el paso de las horas, el rumor comenzó a filtrarse fuera de los muros del cuartel. Algunos sirvientes que habían visto el cuerpo del coronel corrieron la voz en los mercados de La Habana, y pronto los pregoneros disfrazaban las noticias con susurros cargados de misterio. Nadie decía abiertamente lo ocurrido, por miedo a represalias, pero las miradas cómplices lo confirmaban. El temido Valdés había caído por mano de sus propios hombres. En las barracas y en las cocinas, las mujeres esclavizadas se atrevían a sonreír en secreto, como si una cadena invisible se hubiera aflojado de golpe. Amalia, al escuchar esos murmullos, comprendió que la justicia no necesitaba proclamarse a gritos para ser sentida. Bastaba con que corriera como corriente subterránea, alimentando la esperanza de quienes nunca habían tenido voz. Esa tarde, un emisario del gobierno colonial llegó al cuartel para entregar documentos oficiales. Encontró un ambiente extraño, soldados en guardia, más firmes que nunca, y un silencio respetuoso que parecía cubrirlo todo. Preguntó por el coronel, y el capitán joven, sin titubear, respondió que había muerto en circunstancias repentinas durante la noche. El emisario, desconfiado, buscó explicaciones, pero no halló grietas en la disciplina de los hombres. Ninguno traicionó la verdad. La lealtad hacia Amalia y hacia lo ocurrido era más fuerte que cualquier miedo. El emisario se marchó confundido, prometiendo regresar con preguntas, pero en el fondo sabía que enfrentarse a 42 hombres decididos no sería tarea sencilla. Amalia observó desde la distancia con el rostro sereno. Habían logrado algo más que vengar los abusos. Habían sellado un pacto de silencio y hermandad que protegía a todos por igual. Esa noche, el cuartel no celebró con vino ni con gritos. Lo que reinaba era un silencio cargado de reflexión. Los soldados, reunidos en pequeños grupos, hablaban en voz baja, como si todavía no terminaran de asimilar lo que habían hecho.
Algunos temían las represalias, otros soñaban con la posibilidad de desertar y buscar un nuevo destino lejos de La Habana. Pero en todos había una certeza común: nunca volverían a aceptar la tiranía de un solo hombre. Amalia caminaba entre ellos con la misma calma de siempre, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que era ella quien había marcado el rumbo. La miraban con un respeto profundo, distinto al que se le da a un superior. Era el reconocimiento hacia alguien que, desde la aparente fragilidad, había encendido el valor en cada corazón. Amalia, por su parte, no buscaba reconocimientos ni promesas. Esa noche permaneció en el patio vacío, contemplando el muro donde aún quedaban manchas oscuras de lo sucedido. El aire olía a hierro y a humo de antorcha, y el silencio le permitía escuchar sus propios pensamientos. Recordó cada momento de dolor vivido bajo el dominio del coronel, las noches de humillación, los gritos, las lágrimas ocultas. Ahora todo eso parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. No obstante, en su interior sabía que la lucha no había terminado. La muerte de un hombre no borraba siglos de cadenas, ni cambiaba de golpe la estructura de un imperio, pero sí abría una grieta, una prueba de que incluso los más poderosos podían caer. Con esa idea en mente, cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la brisa nocturna le llenara el pecho. Era un respiro distinto, el de alguien que por primera vez sentía que había recuperado su voz. Al día siguiente, La Habana amaneció bañada por un sol implacable, como si el cielo quisiera ocultar bajo su brillo la sombra de lo ocurrido. En el puerto los marineros descargaban barriles y las campanas de las iglesias repicaban con normalidad. Pero dentro del cuartel todo tenía un aire distinto. Los soldados se movían con una disciplina inusitada, sabiendo que cualquier error podía levantar sospechas. Amalia observaba cómo cada uno asumía su papel, manteniendo la fachada de normalidad. El cuerpo del coronel había sido enterrado en secreto, en un paraje cercano al mar, sin honores ni registros. Nadie pronunció palabras fúnebres, solo el sonido de las palas hundiéndose en la tierra marcó el final de su reinado. Fue un entierro silencioso, casi vergonzoso, y en ese silencio se selló el destino de un hombre que había gobernado a base de miedo. Pero mientras los soldados regresaban al cuartel, Amalia se quedó un momento junto a la tumba improvisada. No sintió júbilo ni alivio pleno, sino una calma profunda, como quien contempla el cierre de una herida antigua. Allí, frente al mar agitado, pensó en todos aquellos que aún seguían atrapados en las plantaciones, bajo látigos y cadenas. La muerte de Valdés no cambiaba el mundo de un plumazo, pero demostraba que la injusticia podía ser derribada. Esa idea, simple pero poderosa, fue la que se llevó consigo al regresar. En los días siguientes, cada vez que pasaba por las calles de La Habana y veía a otros esclavizados bajar la cabeza, sentía un impulso de levantarles el ánimo con la mirada. No podía contarles lo que había ocurrido, pero en sus ojos había un secreto compartido, la certeza de que hasta los más temidos podían caer. Con el paso de los días, los rumores sobre la muerte del coronel se convirtieron en una leyenda que recorría los callejones de La Habana. Nadie podía confirmar con certeza qué había pasado, pero todos repetían versiones cargadas de misterio. Algunos decían que había sido envenenado, otros que había caído en un duelo secreto. Lo único indiscutible era que ya no estaba, y esa ausencia se sentía como un alivio colectivo. Los soldados, fieles al pacto de silencio, nunca revelaron la verdad, pero en sus miradas había un brillo nuevo, el de quienes habían recuperado un pedazo de dignidad. Amalia, mientras tanto, retomó sus labores cotidianas en el cuartel, aunque ya nada era igual. Sus pasos eran más firmes, y los hombres la saludaban con un respeto silencioso, reconociendo que ella había sido el motor de aquella transformación.
Amalia sabía que su nombre no aparecería en los libros de historia, ni habría estatuas que contaran lo que había hecho. Pero también entendía que la verdadera memoria se guarda en los corazones, en los susurros transmitidos de generación en generación. Cada vez que un esclavizado la veía pasar y se atrevía a levantar un poco la mirada, ella percibía que el mensaje estaba vivo. La tiranía podía ser desafiada. Esa certeza la acompañaba en cada amanecer, como un fuego silencioso que nunca se apagaba. En su interior no se veía como una heroína, sino como una mujer que había hecho lo necesario para sobrevivir y devolver un poco de justicia al mundo. Y aunque el futuro era incierto, tenía la convicción de que aquella noche de 1798 quedaría grabada en la memoria oculta de Cuba, como prueba de que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe una chispa capaz de encender la rebelión. Años después, algunos de aquellos soldados sobrevivientes contaban en voz baja lo ocurrido aquella noche, siempre cuidando de no dar demasiados detalles. Decían que habían visto al miedo transformarse en fuerza y que una mujer, sin levantar nunca una espada, había logrado lo que ejércitos enteros no se atrevían a intentar. Amalia seguía viviendo en La Habana, discreta, con el rostro marcado por la dureza de los años, pero con una dignidad que nadie podía arrebatarle. En los barrios pobres, su nombre circulaba como un susurro: la mujer que hizo justicia sin derramar una sola lágrima. No necesitaba reconocimiento oficial, porque la historia verdadera ya corría de boca en boca, como un río que se abre camino por debajo de la tierra. Y así, el recuerdo de aquella noche no se desvaneció. En cada conversación secreta, en cada mirada entre esclavizados que soñaban con libertad, la figura de Amalia aparecía como ejemplo. Ella nunca buscó gloria ni venganza desbordada, solo justicia. Y aunque el imperio siguió oprimiendo durante décadas, el coronel Valdés quedó como un símbolo de que la tiranía podía caer de golpe cuando menos se lo esperaba. Amalia, la joven que había aprendido a sobrevivir en silencio, se convirtió en un eco eterno en la memoria de Cuba. Su historia, aunque oculta de los registros oficiales, se grabó en las entrañas del pueblo. La mujer que convenció a 42 soldados de alzarse contra su propio tirano y que con inteligencia y coraje escribió una página secreta de resistencia en La Habana de 1798. Y esa fue la historia de Amalia, la joven que con inteligencia y valentía logró que 42 soldados españoles se rebelaran contra su propio coronel en La Habana de 1798. Un acto de justicia que, aunque oculto en los libros oficiales, sigue vivo en la memoria del pueblo. Si quieres conocer más relatos como este, llenos de misterio, venganza y resistencia, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir las historias ocultas que marcaron nuestro pasado.